Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Quiero que usted me le preste un estricto, pero un estricto. Bienvenido. Yo quiero que usted me preste un estricto cuidado y me escuche en este video hasta el final. ¿Ok? La primera reconcentración que hubo en Cuba fue de Valeriano Weyler y después hubo una reconcentración de Fidel Castro y después está la reconcentración de estos dictadores. Este con 94 años y este pichón de criminal que está aquí que va a pagar toda la culpa de todos los crímenes y los asesinatos estos. Vamos a hablar de lo que pasó con Valeriano Weyler. Bueno, en el 1896, Valeriano Weyler creó la reconcentración. Valeriano Weyler era para evitar la logística, para evitar que las personas le dieran comida a los rebeldes mambises, pues creó la reconcentración y agrupó un pocotón de gente que lo llevó a esta situación que tiene este joven y a esta situación que tiene este señor, para que no ayudaran a los rebeldes. Un verdadero masacre que ocurrió en Cuba como el que está pasando actualmente ahora. Y como el que pasó cuando Fidel Castro triunfó, que hizo otra reconcentración que no fue tan importante como la de Valeriano Weyler, ni tuvo tantos muertos. Bueno, señores, lo increíble de esto es que hay un estudio que dice que habían de 50,000 a 500,000 muertos. Un estudio que destacó una historiadora, Andrea Toki, que citó más de 70,000 muertos, de 70,000 a 80,000 muertos en la reconcentración de Valeriano Weyler, siendo una masacre total y de lo más cruel en la historia de la humanidad y principalmente en la historia de Cuba, que aquello a lo que está pasando actualmente se quedó chiquitico Valeriano Weyler con la reconcentración. Eran casi de un 10 a un 15% de la población los muertos que hubieron en la reconcentración de Valeriano Weyler. Aquella fecha de la población aquella que solamente incluían en aquel tiempo la población de 1.700.000 cubanos. Aunque se sospecha de que inflaron la cifra de los muertos, más o menos 1.700.000 cubanos, se supone que 170,000 cubanos murieron en la reconcentración de Valeriano Weyler. Por eso quiero que me le preste un estricto interés a este video y lo comparta. Estos serían los muertos y estas cifras no son las reales ni las verdaderas. Fue en la zona oriental donde concentraron principalmente la reconcentración de Valeriano Weyler, que esto no tenía que ver con el ejército español. Esto fue una decisión militar como la que pasa en Cuba actualmente. Bueno, que mataron más del 20% de la población. La realidad es que fueron unos 70,000 cubanos que murieron. Pero vamos a hablar que los mambises no fueron santos. Los mambises, para que los campesinos le dieran las vacas, los alimentos y los protegieran, lo pasaban por el machete, lo mataban, le violaban las hijas. Vamos a hablar, claro, de quiénes eran los mambises y quién era la gente de Fidel Castro también, que mataban a los campesinos, que le violaban, que le robaban todo, la gente de Fidel Castro y de este asesino que usted ve que todavía está vivo, y Ramiro Valdés. Vamos a seguir hablando de este. Señores, ¿qué trajo? ¿Qué trajo la concentración? Lo mismo que está pasando actualmente en Cuba. Se perdió totalmente los cultivos. Totalmente se perdieron los cultivos. Pero encima de esto vino la TEA. La TEA de los mambises, que incendiaron, y esto empeoró el hambre y la miseria de Cuba. Pero ¿qué pasó cuando Fidel Castro triunfó? Fidel Castro, cuando triunfó, hizo otra reconcentración. Aunque tuvo menos muertos que Valeriano Weyler, Fidel Castro, para que la logística de los campesinos de la Sierra Maestra no ayudaran a los que estaban en contra de la dictadura, pues lo llevó y hizo, esto se llamó
Y el que sepa de historia lo puede comprobar. Esto se llamó el pueblo cautivo y sacó a la gente. Fidel Castro copió todo lo malo de Valeriano Weyler, de Hitler, de toda esa gente, todo lo copió. Y sacó a estos campesinos, lo llevó a Pinar del Río y lo llevó a Camagüey. Lo llevó a Pinar del Río y a la Camagüey. Y los rebeldes, con el anticomunismo y a todo el anticomunista, pues Fidel Castro lo reconcentró para que no ayudaran a los anticomunistas. ¿Qué está pasando actualmente en Cuba? Hay una reconcentración, una vez más, de los dictadores por no perder el poder. Y esta reconcentración ha llevado al pueblo de Cuba a no tener comida. Como mismo pasó cuando Valeriano Weyler, una reconcentración. Mire la situación de los hombres en Cuba cuando están en contra de la revolución creado por estos dictadores. Yo quiero que usted comparte este video, que se lo mande a los jóvenes, principalmente cubanos, a los defensores del comunismo. Esta historia que yo le estoy contando es real y no se puede virar para atrás. Han habido 3 concentraciones y 3 reconcentraciones de Valeriano Weyler. La primera, la contaduría cubana no te va a decir la verdad. La primera pasó en el 1896. La segunda pasó desde el 1959 a 1962 por Fidel Castro. Y la tercera reconcentración de los cubanos está pasando ahora. Hambre, miseria, los cubanos no pueden salir de la isla, los cubanos están muriendo y hay más de 1 millón de jóvenes presos. 1.160.000 personas encarceladas en Cuba. Hay 954.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. No hay comida y tienen a la gente reconcentrado. Es decir, que de nuevo volvió a pasar el pueblo cautivo entre la idea de estos dos miserables, copiando la de Valeriano Weyler. Por favor, comparta esto a toda Cuba y que los jóvenes lo escuchen. Voy a volver a hacer otro video con la misma información. Compártelo.